ES proviene de Engineering Equation Solver, en español solucionador de ecuaciones de ingeniería. Básicamente es un software que resuelve ecuaciones algebraicas y diferenciales, además de otras aplicaciones matemáticas. Una ventaja que tiene, que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura, es el motivo por el que utilizamos ES, es que incorpora propiedades termodinámicas y de transporte de cientos de sustancias. El ES nos va a proporcionar energía interna, entalpía, entropía de muchas sustancias que tiene incorporadas. Y también otra función muy interesante que vamos a utilizar en la asignatura es las aplicaciones gráficas. Hace unas gráficas de bastante calidad y además nos hace diagramas de los que vimos, presión, volumen, temperatura, volumen, etc. Y también otra aplicación que va a ser muy interesante para nosotros en la asignatura es la aplicación gráfica. El software ES hace gráficas que tienen una calidad muy buena y además hace diagramas, estos diagramas que vimos, presión, volumen, temperatura, volumen, etc. ES nos los hace. Cuando abrimos el programa lo que nos sale es esto, es lo que se conoce como ventana de ecuaciones, y en esta ventana podemos escribir nuestras ecuaciones. Podemos poner, por ejemplo, una variable que le llamamos x y darle un valor 1, podemos poner x igual a 1, y igual a 2, y podemos poner que z es igual, por ejemplo, a x más y. Nosotros le damos a este icono solve o a F2 y ES automáticamente nos proporciona la solución, ¿no? Nos da las variables que pusimos, x igual a 1 y igual a 2, y nos da el resultado de z que le pusimos, que era x más y, entonces nos devuelve un resultado de 3. Para volver a la ventana de ecuaciones pinchamos en este icono que pone x igual a y. El orden en el que ponéis las ecuaciones es indiferente. Por ejemplo, yo podría poner esta ecuación al principio, z igual a x más y, después las otras. Le doy a resolver, a este icono solve, y veis que el resultado es el mismo. Vamos a volver a la ventana de ecuaciones, vamos a darle a este icono, x igual a y, y vamos a resolver, por ejemplo, un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces pondríamos x más y más z igual a 1, 2x más 5y, por ejemplo, menos z igual a, por ejemplo, 20. Y vamos a poner 5x más 2y más z igual a 50. Por ejemplo, este sistema le damos a resolver, solve, F2, y automáticamente nos devuelve la solución. Le damos a continuar y veis que nos da la solución, x13 y menos 3 y z menos 9. Voy a volver a la ventana de ecuaciones. Una ventaja que tiene ES es que trabaja con unidades. Por ejemplo, imaginaros que vamos a sumar presiones. Le llamamos P1. O si queréis si queréis que os ponga subíndice es con subrayado. Entonces voy a poner P subrayado 1. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 100 y vamos a decirle que son kilopascales. Las unidades se ponen entre corchetes. Vamos a decirle que P2 son 200 kilopascales. Y vamos a poner una P3. P3 igual a, pues por ejemplo, 10.000 o 100.000, si queréis. Esta unidad la vamos a poner en pascales. Vamos a sumar, le voy a llamar P total igual a P1 más P2 más P3. Le voy a dar a resolver. ES me resuelve, me calcula la presión total. Veis que 1, 2, 3 y total me lo puso de subíndices, y me está avisando de un fallo, un problema de unidades fue detectado. Le pincho en Check Units y me dice que las unidades de P1, P2 y P3 difieren un factor de 1000. ¿Por qué? Porque estoy poniendo P1 y P2 en kilopascales y P3 en pascales. Voy a cerrar estas ventanas, voy a irme a la línea de comandos y voy a poner, por ejemplo, que P3 son 100 kilopascales. Le doy a resolver a este icono y veis que ese me dice no unit problems were detected, o sea que ahora no tengo problemas de unidades.
Otra manera de resolver eso, vamos otra vez a la ventana de ecuaciones. Yo puedo dejar la unidad en kilopascales y poner convert y le digo que me pase de pascales a kilopascales. Es decir, le digo convert, pa, punto y coma, kPa, ¿no? Entonces lo que me está haciendo es pasando estos 100.000 de pascales, me los va a pasar a 100 kilopascales. Le voy a dar a resolver y veis que efectivamente le puse un valor de P3 de 100.000 y me lo pasó a kilopascales. Me comprueba las unidades y me dice que efectivamente que está todo correcto, no detectó ningún problema de unidades. Tenéis que tener cuidado con una cosa. Vamos a pinchar otra vez en este icono y volver a la ventana de ecuaciones. ES no distingue mayúscula de minúscula. Es decir, yo por ejemplo puedo poner aquí P minúscula 1, P minúscula 2 y P minúscula 3. Esta variable P minúscula 1 es la misma variable que esta, P mayúscula 1. Esto es un fallo muy común en otros lenguajes de programación. Sí que se distingue entre mayúscula y minúscula, pero ES no, lo podéis comprobar dándole a solve. ES entendió que son las mismas variables, tanto si pongo mayúscula como minúscula. Ahora vamos a ver cómo hacer gráficas en ES. Importante, ES solo hace gráficas a partir de valores de tablas, es decir, no hace gráficas a partir de funciones directamente como hacen otros softwares. Entonces, vamos a ver a modo de ejemplo, vamos a representar gráficamente esta parábola igual a x cuadrado. Antes de hacer la gráfica tenemos que hacer una tabla y para hacer la tabla pinchamos en este icono. Entonces veis que ese nos va a hacer una nueva tabla paramétrica. Nos pide el número de filas de la tabla, por defecto pone 10, yo por ejemplo voy a poner pues 20 filas. Variables que queremos sacar en la tabla, voy a pinchar en X, le doy a añadir, voy a pinchar en Y y le doy a añadir. Entonces veis aquí que me pone variables en la tabla X e Y. Le voy a dar a OK y veis que ya tengo la tabla con las 20 filas. Tenemos 20 filas y tenemos X y voy a dar valores de X, voy a representar por ejemplo la parábola entre -1 y +1. Entonces pincho en este triangulito y le damos primer valor, pues por ejemplo -1 y segundo valor, último valor 1. Le damos a OK y veis que ese automáticamente nos rellenó los valores de X entre -1 y +1. Ahora necesitamos que ese nos rellene los valores de Y. Vamos a la ventana de ecuaciones y tenemos escrita la ecuación Y igual a x cuadrado. Entonces vamos a volver a la tabla, pincháis en este icono, lo único que tenemos que hacer es darle a resolver y ese nos va a rellenar los valores de Y. Tenéis que darle a este icono Solve Table, tener cuidado, no confundáis este icono Solve con este icono Solve Table. Cuando trabajamos con tablas tenemos que darle a Solve Table. Entonces le damos a Solve Table y veis que ese nos rellenó los valores de Y, nos lo pone en azul, lo que calculó ES nos lo pone en azul y lo que rellenamos nosotros nos lo pone en negro, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta tabla, ya podemos hacer la gráfica. Para hacer la gráfica pinchamos en este icono, New Plot Window, y entonces veis que tenemos que rellenar varias opciones. En el eje X vamos a poner X, en el eje Y vamos a poner Y, entonces pinchamos mínimo, valor mínimo y valor máximo, vamos a representar entre -1 y +1, entonces aquí vamos a ponerle -1 y aquí +1, serían el mínimo y el máximo del eje X. Intervalo en el que queremos que nos aparezcan valores en el eje X, por ejemplo vamos a darle pues 0,25. Para el eje Y mínimo 0, máximo pues si queréis vamos a ponerle 1,5 e intervalo vamos a ponerle también por ejemplo 0,25. Aquí podéis elegir la escala, lineal, logarítmica, vamos a dejarla en lineal, podéis hacer líneas de rejilla, aquí podéis cambiar tipo de línea, podéis
incluir símbolos, colores. Bueno, vamos a dejar estos valores por defecto y vamos a darle a OK. Entonces, como veis, automáticamente nos aparece la gráfica. Como veis, en el eje X, tal y como le indiqué, aparecen los valores entre -1 y +1 con una separación de 0,25. En el eje Y aparecen los valores de 0 a 1,5 también con una separación de 0,25. Podemos editar el texto de los ejes. Por ejemplo, se nos puso por defecto X. Si queréis podemos poner eje X. Podemos cambiar el tamaño. Por ejemplo, el tamaño de letra 22 le podemos poner, por ejemplo, 40. Podemos cambiar el color, fuente, etcétera. Poner en cursilla, en negrilla, bueno, lo que queráis, ¿no? Tenéis varias opciones. Si pincháis encima del texto y pincháis con el botón derecho, podéis moverlo. Podéis, por ejemplo, centrarlo. Si hacéis doble clic encima de los valores del eje X, también podéis editarlo. Por ejemplo, vamos a darle un tamaño en vez de 18 de 20 y vamos a poner un color, pues por ejemplo, verde. Veis que me cambió a estas opciones que le puse. Podéis poner un texto dentro de esta gráfica. Le dais a este icono, añadir texto, al text y ponemos, por ejemplo, gráfico. Le dais a OK y veis que os aparece el texto que pusisteis. Podéis incluso dibujar, hacer dibujos sencillos, podéis añadir líneas, añadir, por ejemplo, elipses, rectángulos, etc. Una ventaja que tienen los gráficos creados con ES es que se trata de gráficos vectoriales, es decir, yo puedo copiar este gráfico, por ejemplo, Options, Edit, Copy Plot o Control C y pegarlo, por ejemplo, en el software Word, Microsoft Word, y puedo hacer todo el zoom que quiera. Veis que yo puedo hacer zoom, que este gráfico nunca pierde calidad. Voy a hacer incluso más zoom. Veis que puedo aumentar todo lo que quiera, que no me pierde calidad. Una cosa que permite hacer ES es superponer gráficos. Vamos a volver a la ventana de ecuaciones y vamos a superponer este gráfico con la recta, por ejemplo, y igual a X. Le voy a llamar, en este caso, Y2, si queréis le pongo así, Y2 igual a X. Entonces, vamos a ir a la tabla. Entonces, pincho en este icono, Parametric Table. Encima de Y voy a pinchar con el botón derecho y le vamos a dar a la opción Insert Column to the Right. ES nos pregunta qué variable queremos poner en esa columna. Vamos a seleccionar Y2 con el botón izquierdo, le damos a añadir y le damos a OK. Entonces veis que ES me puso Y2 en esta tabla. Vamos a darle de nuevo a Solve Table, OK, y veis que ES me rellenó los valores de Y2. Para superponer Y2 en la gráfica en la que representé la parábola, le voy a dar a este icono Overlay Plot. Entonces pincho aquí y le voy a decir que el eje X sigue siendo X y ahora el eje Y es Y2. Voy, por ejemplo, a representar Y2 en color rojo y no voy a representarlo con ningún símbolo. Le voy a dar a OK. Y veis que ya tengo superpuesta esta recta que acabo de definir. Ahora vamos a ver otra aplicación de ES muy importante en la asignatura. El uso de librerías de propiedades. ES tiene librerías de propiedades de cientos de sustancias puras y no puras. ¿Cómo utilizamos esas librerías? Bueno, pues sería mediante este icono, Function Info. Entonces pinchamos en este icono. Tenemos varias opciones. Nosotros en la asignatura vamos a utilizar Thermophysical Properties. En esta lista seleccionamos la propiedad que queremos y en esta lista seleccionamos la sustancia que queremos. Vamos, por ejemplo, a mirar cuánto vale la entalpía. Ponemos entalpía pues de agua. Vamos a buscar water. Veis que tengo que rellenar dos propiedades independientes porque lo vimos en teoría. Para una sustancia pura y compresible necesitamos dos propiedades independientes para determinar el estado.
Vamos a utilizar, por ejemplo, la temperatura y la presión. Si pincháis en este triangulito, veis que podemos dar otra serie de opciones. Le vamos a dar a Paste y ese lo que nos va a hacer es copiar este código en la ventana de ecuaciones, ¿no? Entonces le damos a Paste. Entonces nos está diciendo que H es igual a la entalpía de agua a una temperatura que está llamando T y a una presión que está llamando P. Vamos a decirle, por ejemplo, que la temperatura son 20 y la presión son 100. Aquí tenéis que tener mucho cuidado con las unidades. Vamos a pinchar en este icono SI Unit System. Veis que las unidades que tengo para temperatura son de Celsius y las unidades que tengo para presión son de kilopascales. Estas unidades son las que va a utilizar ES para ir a su librería. Es decir, yo aunque le ponga aquí que 20 es Kelvin, ES a lo que va a dar preferencia es a lo que tenga aquí en SI. Es decir, accederá a la librería asumiendo que esos 20 son Celsius, la unidad que pongo aquí. Al igual que la presión, si tengo en unidades kilopascales, va a asumir que son kilopascales. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, que estos 20 son grados Celsius o grados centígrados, es lo mismo, y presión 100 kilopascales. Le damos a Solve y ese automáticamente nos devuelve la entalpía. 83,93 kilojulio kilogramo. Nos dice que no hay problemas de unidades. Vamos a volver a la ventana de ecuaciones. Si le pongo, por ejemplo, 100 en vez de kilopascales, le pongo pascales y le doy a resolver, ES me está calculando esta entalpía asumiendo que 100 en vez de pascal es kilopascal, porque es lo que tengo definido aquí en Unit System, pero me está avisando de que hay un problema de unidades. Si pinchamos en Check Units, me dice a qué se debe ese problema de unidades. Me está diciendo que cuando pongo entalpía tengo que poner la presión en kilopascales, pero que las unidades que puse son pascales. Vamos a volver al ejemplo de la diapositiva 27 para que veáis qué rápido se hace utilizando el ES. Entonces, en el apartado A nos decían que teníamos agua a 145 grados y con un título de 0,5. Vamos al ES y vamos a determinar las propiedades. Entonces, voy a borrar este texto. Vamos a pinchar en el icono Function Info, Thermophysical Properties. Vamos a seleccionar el fluido agua, Water. Y por ejemplo, lo primero que vamos a mirar es la presión. Vamos a ver cuánto vale la presión. Entonces pinchamos en Pressure. Propiedades independientes que nos da el enunciado. Bueno, pues el enunciado nos da la temperatura, que son 145. Entonces voy a dejar aquí Temperature y voy a seleccionar aquí Quality. Le doy a Paste y me va a copiar este código. Entonces me dice que P es la presión de agua a una temperatura que está llamando T y un título que está llamando X. Entonces voy a decirle que T son 145 y el título son 0,5. Le doy a resolver, Solve, y automáticamente me devuelve la presión. Le puso unidades de pascales a la presión y me está avisando de que hay un problema de unidades. ¿Por qué? Porque si pincháis en SI tenemos la presión definida en kilopascales y aquí aparece en pascales. ¿Qué tengo que hacer? Pincho doble clic y le pongo aquí que las unidades son kilopascales. Ya arreglamos el problema de unidades. La presión es 415,3, como podéis comprobar en la solución que os di. Ahora vamos a determinar el volumen específico, la energía interna y la entalpía. Entonces volvemos a la ventana de ecuaciones. Vamos a pinchar en este icono Function Info. Vamos a pinchar en Thermophysical Properties. Ahora vamos a buscar volumen específico. Le llama Volume y vamos a buscar agua, Water. Aquí dejamos temperatura
y aquí le ponemos quality, le damos a paste y nos va a copiar este código, es decir, V es igual al volumen, el volumen específico de agua a la temperatura T y con el título 0,5. Le damos a solve y veis que nos devuelve el volumen 0,2238 metros cúbicos kilogramo. Para la energía interna, lo mismo, pincho aquí, function info, buscamos energía interna, int energy, le damos a paste y veis que nos copió el código. U es igual a int energy, energía interna de agua, a la temperatura T, y bueno, aquí dejé presión, entonces poner X igual a X. Vale, y título X, le dais a resolver y veis que nos devuelve energía interna 1583 kilojulios kilogramo. Para entalpía, lo mismo, pincháis en el icono, buscáis entalpía, entalpy, temperatura y aquí quality. Le dais a paste, le dais a solve y veis que nos devuelve la entalpía, 1675 kilojulios kilogramo. Ahora vamos a hacer el apartado C. En el apartado C nos dicen que tenemos R134A a una temperatura de menos 10 grados y a una presión de 150 kilopascales. Vamos a volver al ES y determinar el volumen específico, energía interna y entalpía. Entonces vamos a borrar el código anterior, pincho function info, thermophysical properties, vamos a empezar con el volumen específico, volume, vamos a buscar este fluido, R134A, y vamos a dejar aquí propiedades independientes, temperatura, nos dan la temperatura y nos dan la presión. Entonces le damos a paste. En temperatura nos dicen menos 10, T igual a menos 10 grados centígrados o grados Celsius, y presión 150 unidades kilopascales. Le damos a resolver, solve, y nos devuelve el volumen específico, 0,1358 metros cúbicos kilogramo. Como veis, coincide con lo que se da en la solución. Ahora vamos a determinar la energía interna y la entalpía. Entonces vamos a empezar con la energía interna. Function info, thermophysical properties, vamos a seleccionar int energy, R134A, la temperatura que le indicamos y a la presión que le indicamos. Vamos a copiar este código. Pasamos de línea y vamos a hacer lo mismo con la entalpía. Enthalpy. Le damos a paste y nos pega este código. Vamos a darle a solve. Nos devuelve unos valores de energía interna y de entalpía, 225,7 y 246,1. Vamos a la solución y vemos que no coincide con los valores que nos da la solución. ¿Por qué? Esto es debido al sistema de referencia, lo que os pongo aquí en rojo. Según las tablas que se utilicen, U y H pueden variar según el sistema de referencia. Las tablas que utilizamos para el R134A se basan en el sistema de referencia IR. ES por defecto utiliza el sistema de referencia del ASRAE. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el sistema de referencia que está utilizando ES. Para ello, tenemos que poner una línea que es $reference R134A IR, que es el sistema de referencia que queremos utilizar para el fluido R134A. Ahora le damos a solve y veis que la energía interna que nos devuelve es de 373,8 y la entalpía 394,2. Vamos a la solución y vemos que ya coincide con lo que nos da. Otra aplicación que vamos a utilizar mucho de ES es la representación de diagramas. Si pincháis en este icono Property Plot veis las opciones. Entonces ES nos hace todos estos diagramas: temperatura, entropía, presión, volumen, temperatura, volumen, presión, entalpía, entalpía, entropía y temperatura, entalpía. Vamos a representar, por ejemplo, el diagrama pues PV del R134A. Entonces seleccionamos como fluido R134A.
aquí lo tenemos. Nos incluye isotermas por defecto. En ES nos va a poner estas isotermas. Bueno, vamos a quitar, por ejemplo, estas tres y vamos a dejar estas otras tres. Las podéis cambiar, por ejemplo, pues representar la isoterma de 60 grados, la isoterma de 20 grados y la isoterma de menos 20 grados. Le dais a OK, bueno, aquí me deja el sistema de referencia IR, el que acabamos de poner, le dais a OK y veis que automáticamente os representa el diagrama PV para R134A y nos puso estas tres isotermas que le indicamos. Podemos representar puntos en este diagrama, por ejemplo, podemos representar el punto que acabamos de definir aquí. Y para representar los puntos en el diagrama, primero los tenemos que poner en una tabla. La manera de poner estos puntos en forma de tabla es mediante corchetes. Yo, por ejemplo, le puedo decir que V, por ejemplo, a este punto le voy a llamar V1, es igual a este volumen que acabo de calcular, y que P1, presión del punto 1, es igual a esta presión que acabo de calcular. Le doy a Solve, resolver, le doy a este icono Arrays Table y veis que se me creó una tabla con este punto que estoy llamando punto 1. Me puso su presión y su volumen. Entonces, una vez que tengo esta tabla, ya puedo representar este punto en la gráfica. Y si tuviera más puntos, en vez de 1, 1, 2, 3, etcétera, podría representar esos puntos en la gráfica. Entonces, le voy a dar a este icono para volver, plot window, para volver a la gráfica. Le voy a dar a overlay plot y voy a superponer ese punto. En Table tenéis que seleccionar Arrays Table. Si os fijáis, ese punto estaba definido en una Arrays Table, en una Array Table. Entonces vamos a seleccionar eje X es el volumen y eje Y es la presión. Por ejemplo, símbolo, pues vamos a representar el punto con este símbolo y color rojo. Le damos a OK y veis que nos puso ese punto en el diagrama. Se trata de vapor sobrecalentado, en este caso, como veis, está muy cerquita de la campana de saturación, está muy cerquita de la línea de vapor saturado. Ahora vamos a ver cómo hacer integrales en ES. Hay dos maneras de hacer integrales. La primera de ellas es hacer una integral de función y la segunda de ellas es hacer una integral de tabla. Vamos a empezar haciendo una integral de función. Por ejemplo, esta integral de 1 partido de x, y le vamos a evaluar, por ejemplo, pues entre 5 y 3. Entre 3 y 5. Todos sabemos que la solución de esta integral es logaritmo neperiano de 5 menos logaritmo neperiano de 3. Entonces vamos a hacer esto en ES. Entonces vamos a ponerle I1 a la solución logaritmo neperiano de 5 menos logaritmo neperiano de 3 para comprobar que está bien. I2 vamos a hacer integral 2, vamos a hacer esta integral utilizando ES. Entonces tenemos que poner integral de 1 partido de x, punto y coma x, punto y coma 3, punto y coma 5. Es decir, ponemos la función 1 partido de x, ponemos la variable de integración x y ponemos los límites de integración. Vamos a integrar entre 3 y 5. Le damos a este icono, a Solve, continuar, y veis que se nos devuelve la solución de la primera forma, como logaritmo neperiano de 5 menos logaritmo neperiano de 3 es I1 es 0,5108, y de la segunda forma, haciendo la integral mediante S, nos dio lógicamente el mismo resultado. Este valor que nos devuelve de x igual a 5 es el último valor que toma la variable de integración, no le vamos a hacer caso. Una manera de ver esto mejor, no solo a la hora de resolver integrales, sino cuando estéis resolviendo ecuaciones que se empiezan a complicar un poco, es pulsando este icono
Si pulsáis este icono os pone las ecuaciones de una manera que resulta más fácil de interpretar. Ahora vamos a resolver esta integral mediante una integral de tabla. Entonces pulsamos en este icono que pone x igual a y y volvemos a la ventana de ecuaciones. Vamos a poner esto como comentario. Hay dos maneras en ES de poner comentarios. La primera es mediante comillas. Si ponéis el texto entre comillas es un comentario y si ponéis en corchetes también es un comentario. Ahora que tengo estas dos líneas entre comentarios, si le doy a resolver, veis que ese no me resuelve nada. Interpretó que son comentarios, los comentarios los pone en color azul y no tiene nada que resolver porque es como si no hubiera ningún texto. Entonces vamos a hacer esta integral como integral de tabla, ¿no? Entonces vamos a llamar i3 igual a integral. Cuando hacemos una integral de tabla, ES lo que nos está resolviendo es esto, integral de f de x siendo f de x una función que tenemos en una tabla, ¿no? Entonces nuestra función f es igual a 1 partido de x. Entonces nuestra integral sería integral de f punto y coma x. Los límites de integración los vamos a poner en la tabla. Entonces vamos a hacer una tabla, pincho en este icono, número de filas, por ejemplo, le voy a poner 40 y voy a sacar f, le doy a añadir, y 3, añadir, y x, añadir, y le doy a OK. Si queréis poner X, por ejemplo, a la izquierda, pincháis con el botón derecho y arrastráis. Voy a pinchar en este triangulito para rellenar los valores de X y le voy a dar valores entre 3 y 5, que son nuestros límites de integración. Le doy a OK y veis que ese ya me rellenó la tabla con valores comprendidos entre 3 y 5. Le doy a Solve Table, no le deis a Solve, darle a Solve Table y ese me va a rellenar la tabla. Entonces veis que me rellenó con valores de f para cada valor de x y me rellenó la integral. La solución de la integral es la última fila de la tabla, es decir, aquí S va integrando, empieza 3, 3,051, 3,103, 3,154, nos interesa la solución que va desde 3 a 5, es decir, sería esta fila de la tabla, como veis 0,5108, que es lo que nos dio anteriormente.